Hola, estamos en este primer problema de la unidad 4 de accionamientos eléctricos dedicado a resolver casos de control electrónico de motores de corriente alterna. En este primer problema tenemos un motor asíncrono trifásico del que se dan los datos. Aquí podemos ver, este sería nuestro motor que estamos aquí marcando. Y pues tenemos que tiene una potencia de 25 HP. Este dato tendremos que convertirlo posteriormente a vatios. Tiene una tensión de línea de 230 voltios, 50 hercios, 1460 revoluciones por minuto. Es un motor tetrapolar. Se facilitan igualmente los parámetros R1, R'2, XMU, X1 y X'2 del circuito equivalente del motor. Igualmente también nos da la relación de tensiones al ser un motor de rotor bobinado, MV en este caso vale 2, y se consideran que las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas son despreciables. Este motor es el motor que se van a considerar en todos los casos, en todos los ejemplos de control de máquinas asíncronas trifásicas. Cuando la máquina tenga que ser de rotor bobinado, pues tendremos el rotor accesible, y cuando la máquina sea una máquina de rotor en corto, pues lo que será es cortocircuitar el rotor, tal y como se ve en este primer caso. Para finalizar, decir que el devanado estatórico de la máquina se encuentra conectado en estrella. Bueno, pues en este primer problema se desea arrancar la máquina considerada con un arrancador progresivo. El arrancador progresivo se utiliza para arrancar motores asíncronos de rotor en corto, por lo tanto, como he dicho anteriormente, se cortocircuitan los terminales del rotor, lo vemos aquí. Vamos a marcarlo provisionalmente. Aquí tenemos el cortocircuito de los terminales del rotor para precisamente convertir este motor de rotor bobinado en un motor de rotor en corto. Bien, pues esta máquina se va a suponer que está arrastrando un par resistente constante, en este ejemplo, es igual a 5 Nm, y se está realizando mediante un regulador, un arrancador progresivo. Recordamos que el arrancador progresivo lo que hacía era regular la tensión de línea aplicada al motor mediante el uso de unos triacs, que lo que hace es recortar la forma de onda de la tensión de entrada, la tensión de la red. Al recortar la forma de onda de la tensión de la red, lo que hace es modificar, reducir la tensión eficaz de salida, y por lo tanto la tensión aplicada al motor V pues posee un valor eficaz inferior a la tensión eficaz de red. Se ha representado esquemáticamente el arrancador progresivo mediante los 3 triac, uno en cada línea. Luego tenemos un sistema de control que decide en qué momento ha de disparar dichos triacs, la conducción de dichos triacs, y eso irá en función de la intensidad, de la tensión y evidentemente de la configuración que se le dé a este dispositivo. Aquí nos centramos en el cálculo numérico que nos pide, y que es el siguiente. En primer lugar, determinar la mínima tensión que va a permitir poder arrancar la máquina, el conjunto motor-máquina, carga mecánica, y cuál es la corriente de arranque. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a intentar proceder a la resolución de este problema. Añadimos una nueva página para proceder a resolver el problema. En el apartado A se nos pide pues cuál será la tensión mínima necesaria para poder arrancar la máquina. Es decir, nosotros sabemos que cuando reducimos la tensión eficaz aplicada a un motor asíncrono, su curva
par velocidad, pues sufre un desplazamiento hacia abajo. Bien, pues entonces esquemáticamente lo podemos representar aquí. Si estos son los ejes de par y velocidad, si esta va a ser nuestra característica par velocidad natural, si reducimos la tensión aplicada, la característica par velocidad se modifica en el sentido de que todos los valores de par sufren una reducción en valor, manteniéndose la velocidad o el deslizamiento al que se verifica el par máximo en la nueva curva. Evidentemente eso también conlleva de que el par de arranque también se ve reducido. Como lo que nos piden es cuál es la tensión mínima, pues si nuestro par resistente, es constante, pues tendremos que ver cuál es la reducción que tenemos que hacer a la tensión para trasladar la curva de par velocidad de forma tal de que el par de arranque de la curva final coincida con el par resistente. Ese será el mínimo valor de tensión que nosotros podamos aplicar. Entonces, para conseguir encontrar ese dato, lo que vamos a hacer es utilizar la expresión de par que ya conocemos todos de máquinas eléctricas, forzando a que el par de arranque sea igual al par resistente, es decir, 5 Nm. La fórmula, como ya sabemos, pues sería la fórmula de par, pero como estamos particularizando para el arranque, será la fórmula de par con deslizamiento igual a la unidad. Sería con carácter genérico 3p R'2. El deslizamiento vale 1 por omega y ahora en el segundo cociente lo que tenemos siempre es la suma de resistencias. Aquí en este caso la resistencia R'2 debería de ir dividida por el deslizamiento, pero al ser la unidad no lo expresamos. Y luego a continuación la suma de reactancias, también al cuadrado. Y arriba la tensión de fase al cuadrado del motor. Bien, de aquí sabemos todos los datos de la máquina, por lo tanto podemos calcular qué tensión de fase es la que debemos de aplicar. Despejando, pues la tensión de fase nos quedaría como raíz cuadrada de el par por omega por las resistencias, o sea, el denominador de V pasaría multiplicando también al otro lado del igual, sustituyendo R1 más R'2 y las X 1,2 más 1,1 y dividiendo pues pasaría 3P y R'2. Terminamos de dibujar la raíz cuadrada y realizando esta operación nos sale una tensión de 84,79 voltios. Esa es la tensión de fase del apartado A. Por lo tanto, la tensión de línea que hay que aplicar, que el regulador, mejor dicho, el regulador de corriente alterna, o mejor dicho, el arrancador suave, debe de aplicar para conseguir situarnos en este punto, pues sería la tensión de fase multiplicada por raíz de 3. ...146,9 voltios. El segundo apartado nos pide calcular la intensidad en el arranque con este procedimiento. Segundo apartado. Nos pide calcular la intensidad en el arranque con este procedimiento de usar un arrancador suave. El arrancador suave va a aplicar una tensión, como hemos visto, de 146,9 voltios de tensión de línea.
Evidentemente nosotros sabemos que el circuito equivalente de la máquina pues es este de aquí. En el arranque la resistencia RL, esto sería R1, esto sería X1, R2', X2' y RL'. Esto sería Xmu. Nosotros vamos a hacer un cálculo aproximado. Evidentemente no vamos a considerar el cálculo exacto. Estamos haciendo sabemos, siempre hemos dicho que en cálculos realizados a mano vamos a hacer cálculos estimativos, cálculos aproximados, dejando los cálculos exactos para resolverlos pues con ordenador. Entonces, tal y como también hacíamos en máquinas eléctricas, nosotros vamos a, en principio, hacer nuestro cálculo aproximado, despreciando el valor de Xmu, es decir, no considerándolo en el circuito equivalente, y por lo tanto la intensidad de fase que tendría nuestro motor en la situación que hemos comentado antes sería esta de aquí, la I1, y se podría obtener pues por simple aplicación de la ley de Ohm. Evidentemente, si quisiésemos hacer un cálculo más exacto, tendríamos que considerar el valor de Xmu, su posición, y por lo tanto tendríamos que hacer un análisis por malla o un análisis por divisor de tensión, o intensidad, mejor dicho. Bien, volviendo a nuestro procedimiento aproximado, nosotros podemos decir que la intensidad de fase que absorbe el motor, recordamos que está el motor conectado en estrella, por lo tanto también será la intensidad de línea, pues la podremos obtener dividiendo la tensión que hemos aplicado en el arranque, es decir, la tensión eficaz de fase del apartado A, dividiéndolo de toda la impedancia de la rama. Entonces la rama que tenemos aquí, pues la parte resistiva sería R1 y R'2 al cuadrado. Evidentemente sería R'2 más R'L, recordamos siempre que es R'2 partido por S, y en este caso, al ser el arranque, S vale la unidad, por lo tanto es R'2, más las reactancias. Por lo tanto, la intensidad I1 sería, sustituyendo valores, el valor eficaz de la tensión de fase dividido de la impedancia, del módulo de la impedancia 0,25 más 0,2 más las reactancias 1,2 más 1,1. Todo esto resulta 36,18 amperios. Vamos a moverlo aquí un poco más para acá para que no exista confusión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, repito, la intensidad de línea solicitada por el motor cuando arranca tal y como usando el arrancador, cambiar color, el arrancador suave, siendo, como dijimos antes, la tensión de línea necesaria esta de aquí, que será la que también debe de aplicarle nuestro arrancador suave. Podemos, en todo caso, comparar o ver los resultados de forma gráfica. En esta gráfica que vemos aquí, en estas dos gráficas que vemos aquí, que han sido obtenidas con MATLAB, mediante un script de MATLAB, podemos ver los resultados de este problema, pero de manera gráfica. Para que entendamos un poco la misma, tenemos en el lado izquierdo la característica de par de la máquina y en el lado derecho la característica de corriente. Tenemos par en Newton metro en el eje de ordenadas frente a velocidad en el eje de abscisas en la gráfica de la izquierda, y la abscisa sigue siendo velocidad en la derecha y la ordenada es corriente. Vámonos en principio a las gráficas de par. Se ha representado en color verde la característica de par
pues resistente. Es un par constante, sea cual sea la velocidad, el par es constante e igual a 5 Nm. Podemos ver aquí 5, estos 10, 20, etcétera. En color rojo se ha representado la característica natural del par del motor. Es decir, aquí vemos, repito, es la característica de par, pues con tensión nominal y con los parámetros naturales de la máquina. Entonces vemos que el par máximo se verifica a una velocidad aproximada de 1371 revoluciones por minuto y el par máximo es de 65,7 Nm, siendo el par de arranque de unos 12,26 Nm. En el lado derecho también en color rojo se ha representado la intensidad durante todo el proceso de arranque de la máquina en su característica natural. Entonces vemos que la intensidad de arranque está en el orden de los 56 amperios en esta máquina. Y en color negro se ha representado la característica de par y de corriente para una tensión reducida de línea de 146,9 voltios. Vemos que el par máximo en este caso para esa tensión reducida es ahora de 26,79 Nm y si se sigue verificando a la misma velocidad, 1371 revoluciones por minuto, y vemos que el par de arranque es de 5 Nm, es decir, es lo que se buscaba, es decir, qué tensión era la mínima, de forma tal de que la característica par velocidad tuviese en el origen un par de 5 Nm. También hemos calculado numéricamente la respuesta de intensidad y entonces vemos que la intensidad dada por MATLAB Simulink en el arranque es de 36,19 amperios, prácticamente igual que la que hemos obtenido numéricamente mediante nuestra resolución. Bueno, con esto damos por finalizado este primer problema de control de máquinas de corriente alterna.